¿Cómo entender el pasado para construir el futuro? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días en un país como Colombia, donde la paz es un camino en construcción, pero también es la pregunta que guía nuestro podcast ¿Cómo entender? Un espacio de conversación entre artistas y excombatientes que a través de la palabra buscan derribar prejuicios y construir reconciliación. La guerra en Colombia dejó cicatrices profundas. Y aunque se han firmado acuerdos de paz, el conflicto sigue vivo en las percepciones y los relatos de la sociedad. Hay quienes aún ven a los excombatientes con miedo y desconfianza, y quienes creen que la reconciliación es una utopía lejana. Pero ¿qué pasaría si en lugar de hablar de la distancia, nos sentamos cara a cara a conversar? ¿Cómo entender es un podcast que busca generar ese diálogo necesario? Es un espacio en el que actores y comediantes, figuras reconocidas en la cultura colombiana, se sientan con excombatientes para hablar no solo del conflicto, sino de la vida después de la guerra. Desde Icononso, Tolima, uno de los territorios clave en el proceso de reincorporación, llevamos conversaciones auténticas y humanas a una audiencia que necesita escuchar estas historias de primera mano. A diferencia de los espacios tradicionales sobre memoria histórica, ¿cómo entender? Incorpora el arte y el humor como herramientas de acercamiento. No se trata solamente de contar el pasado, sino de encontrar puntos en común y mostrar que la paz también se construye desde lo cotidiano. El podcast contará con una serie de episodios, cada uno explorando un tema clave. La vida antes y después del conflicto, los prejuicios que persisten, el arte como herramienta de sanación y los sueños de quienes decidieron dejar las armas. Se trabajará con un tratamiento sonoro envolvente, donde los sonidos del territorio y una producción de alta calidad harán que cada conversación sea íntima y cercana. El objetivo de Cómo Entender es claro. Queremos abrir un espacio de escucha y reflexión, llegar a nuevas audiencias y romper las barreras que aún separan a la sociedad de quienes buscan la paz. Queremos que este podcast sea una herramienta de transformación, accesible no solo en plataformas digitales, sino también en emisoras comunitarias y espacios de diálogo en colegios y comunidades. Quienes estamos detrás de este proyecto tenemos la experiencia y el compromiso para hacerlo realidad. Yo por mi parte he trabajado en Caracol Televisión, produciendo podcasts como Toma Única y Qué Chimba Conocerte. Y he desarrollado contenido para plataformas como Blue Radio, La Calle y Gol Caracol. Además he trabajado con excombatientes en la creación de ASPAL, una asociación de producción audiovisual en los ETCR Antonio Nariño, lo que me ha permitido comprender de primera mano la importancia de dar voz a estas historias. La paz no se queda solo en acuerdos, se construye en la palabra y en la escucha. Cómo entender es más que un podcast. Es un puente entre mundos que aún no se han sentado a hablar. Y hoy, con este proyecto, tenemos la oportunidad de hacer que esta conversación llegue más lejos. Los invito a ser parte de esta apuesta por la reconciliación, porque si logramos entendernos, podemos cambiar nuestro país.